Voces, historias, mundos. En órbita. En órbita. Héctor Díaz de Hermosillo. Hermosillo, México. Sí. Qué maravilla tenerte acá, qué bendición, qué privilegio. Iniciamos por eso, por agradecerte tu tiempo. Sabemos que son muy pocos los días que vas a estar acá en Colombia, entonces que hayas sacado un momento para venir acá a compartir con nosotros lo valoramos profundamente. Bueno, más bien gracias a usted, Daniel, porque de veras de todo corazón y en todo lo que podamos compartir, siempre lo hacemos con mucha alegría, lo hacemos con mucha gratitud y sobre todo, ¿no? Poder enseñar y compartir nuestro caminar y cada vez que vamos viendo resultados, pues decimos, hemos logrado el camino, ¿no? Así que más bien gracias a ustedes por esta invitación y que podamos difundir y sobre todo interesar más personas, ¿no? En este fantástico mundo de la respiración. Y va a ser un episodio muy interesante porque Héctor es empresario, Héctor es ingeniero, Héctor es terapeuta. Además de eso, tiene una historia de vida tremenda. Entonces, creo que herramientas para poder conversar vamos a tener un montón. Lo que nos va a faltar es tiempo. Sí, yo creo que sí. Ahora nos va a quedar cortico. Pero vamos a tratar como de condensar al máximo todos esos saberes que tú tienes. Porque hay algo también muy interesante. Vamos a hablar de la respiración, pero yo creo que tú también representan a esas personas que han sido en su vida muy racionales. ¿Y cómo hace una persona que es muy racional, iniciemos por ahí, para enfrentarse con la espiritualidad? Claro, excelente, gracias. Fantástica pregunta. Me toca la parte sensible, ¿no? La parte sensible de Héctor, porque soy de formación ingeniero químico, fui profesor investigador de la Universidad de Sonora y mucho de mi carrera es en la investigación. Entonces, mi mente analítica, mi mente ingenieril, al final de cuentas, era como un freno de que no me dejaba fluir en muchas cuestiones de mi sanación, de mi trabajo interior, de lo que era buscar esa paz que tanto la andamos buscando. ¿Por qué? Porque las nuevas técnicas que estaban llegando a mí, realmente siempre quería verla todo desde el punto de vista analítico y yo no ponía mi corazón en ese momento para poder fluir. Y siempre yo les pongo de broma, pues, que cuando yo empecé en hacer yoga, que ahorita podemos platicar un poco más, yo no sé qué vería mi maestro en mi cara, porque siempre me decía, Héctor, no estés analizando, fluye. Y siempre era día tras día, ¿no? Héctor, fluye, déjate ir. No te... Y bueno, yo les comento que cuando hacíamos, vamos a decir, la crilla de las suprarrenales o la meditación para las suprarrenales, mi mente siempre estaba en la parte analítica, ¿no? Uh-huh. Queriendo sacar, lo digo de broma, ¿no? Queriendo sacar ahí la parte matemática de la meditación. Y pues yo decía, no, esto no es posible. Pero siempre el maestro me decía, Héctor, fluye, fluye. Y eso es lo que les quiero compartir, que el día que yo fluí, pero sobre todo que puse la práctica en mi corazón, mi vida cambió. Ahí fue cuando empezó realmente mi transformación. En estos días hablábamos con alguien que dice que las personas tenemos como dos opciones a la hora de aproximarnos finalmente a este despertar espiritual. Unas son a través de un trauma que nos lleva a transformar completamente la vida y otras, mucho más escasas, es a través de una decisión personal no inspirada por un momento traumático. Otro rol que me faltó es que tú también eres autor y acá tenemos tu libro y es ¿qué fue lo que te llevó a ti como a sentir que tenías que reestructurar tu vida? Gracias. Y si hay algo que me gusta compartir, Daniel y queridos amigos, es precisamente eso, de que en este fantástico mundo del yoga, de la meditación y todo este caminar que tenemos 20 años, yo les digo, platico cuando me toca dar las clases, que no esperen enfrentar un hecho traumático para iniciar tu transformación, como fue mi caso. No les deseo eso, que pasen por ahí. Yo tuve un accidente muy duro. Íbamos en una sierra en Sonora, México, y nos fuimos a un precipicio. Y de ahí dañé mi columna
Y eso motivó de que me operaran 6 veces. Me pusieron 4 tornillos, después me pusieron 2 más, luego se me quebró uno, luego me tuvieron que retirar todo el instrumental que tenía ahí para fijación de la columna. Después me pusieron los 2 más, ya eran 8 tornillos, pero siempre fue dolor, dolor, dolor. Yo viví 10 años con dolor, eran entradas y salidas constantes al hospital, y debido al dolor me querían poner 6 tornillos más. Yo debería traer 14 tornillos en mi columna, ¿no? De tanto dolor. Y bendigo el momento en que tomé la decisión de ningún tornillo más, y todo lo contrario. Yo volteo al cielo, doy las gracias, y sobre todo mucho al caminar en el Kundalini, en yoga, de que hoy no tengo ningún tornillo en mi columna, todos fueron retirados, y fue en base a la práctica del yoga, de Kundalini, y sobre todo lo que yo les recomiendo mucho, ¿no? La constancia, porque a veces queremos hacer la transformación de un día para otro. No, esto lleva tiempo, esto hay que ser constantes, y es lo que yo siempre les digo. Y el problema que yo veo, Daniel, que estamos tan inmersos en el correr al día a día, de que no tenemos 15 minutos para dedicarnos a nosotros mismos. Tenemos tiempo para los hijos, para los nietos, para el súper, para todo lo que tú quieras, pero no tienes 15 minutos para ti. Y es lo que yo siempre, a manera de broma, en nuestro salón de meditación en Sonora, les hago la apuesta o el reto. Le apuesto, en México hay un dulce que se llama mazapán, es un dulce de cacahuate, y le digo que el que le dedique los 15 minutos al día me va a ganar el reto, ¿no? Pero no tenemos esos 15 minutos. Siempre la mente te va a querer empezar a sabotear y va a querer, no, mañana empieza, no, ahorita no es el momento, y cosas como esas, ¿no? Entonces yo los invito a que no esperen un hecho traumático, un hecho que digas que te dolió hasta el alma para empezar o querer empezar tu transformación o tu cambio. Yo soy de los que les digo, están en su momento ideal, están jóvenes, es su momento para iniciar su transformación, en buscar su paz interior y lo que tanto buscan, ¿no? La transformación. Si tú te pones a hacer una retrospectiva y pones a ese Héctor de 20 años atrás y al que eres ahora, entendiendo finalmente que la vida es un camino de idas y vueltas y que a veces avanzamos y nos retrocedemos, pero en la esencia, en el sentir, en la tranquilidad, en la espiritualidad, en la conexión, ¿qué fue lo que te trajo a ti el yoga, la respiración? ¿Qué fue lo que te trajo todo este camino de bienestar a tu vida? Claro, también les comento, después de haber sido profesor investigador en la Universidad de Sonora, tenemos 25 años como empresarios, ¿no? Con varias empresas ahí en México. Y también les comento mucho a los empresarios, ¿no? Que vivimos con mucho estrés. El empresario vive todo el día con el estrés. Ahí lo ves, pues, que están con tremendas arritmias o enfermos del estómago. Y bueno, hay muchos detalles que enfrenta uno como empresario, y todo es por la cuestión de estar manejando esos niveles de estrés tan altos, ¿no? Lo que enseñamos en nuestras clases es que el sistema simpático siempre parece que te anda correteando un león, ¿no? Parece que volteas y así vivimos el empresario, ¿no? Entonces, esto es lo que también me gusta difundir mucho, ¿no? Cómo a través de esta transformación, cómo a través de ese cambio de paradigma, pues, de que yo les digo que sí se puede, empezó a cambiar mi vida también desde el punto de vista de mi familia, de mis amigos y todas mis relaciones, ¿no? Porque igual yo recuerdo aquellos momentos hace 20 años con la empresa, yo lo recuerdo y lo llevo con tristeza, ¿no? Pero bueno, es parte de mi formación, es parte de mi aprendizaje, que prácticamente cuando llegaba a la empresa todo el mundo volteaba a ver cómo venía, ¿no? De ánimo, de coraje o esas cosas. Y nomás se oía cerrar las puertas, ¿no? Porque no quieren hablar conmigo, ¿no? Más sin embargo, bendigo ese momento, ¿no? De que ha habido todas esas transformaciones y que ahora a cada colaborador de la empresa les deseo lo mejor, los conozco por su nombre, convivo con ellos y siempre al pendiente de todos ellos, ¿no? Entonces yo soy de los que digo que sí paga el vivir en esa paz interior, en la búsqueda constante que tenemos, sobre todo por la misma energía que tú traes con
tu familia, con tus colaboradores y con la misma sociedad. Cambia la vida. Ahora enfoquémonos en esos 15 minutos que hablabas ahora, en los 15 minutos que no nos dedicamos. Sí. ¿Cuál podría ser una buena recomendación para dedicarnos unos 15 minutos que sean bien dedicados? Esos 15 minutos, como les digo, es hacer unas técnicas de respiración. Las técnicas de respiración, si no han tomado un taller, una respiración consciente, ¿no? O pueden utilizar una de las respiraciones más recomendadas es que inhalas en 5 segundos y exhalas en 5. Y lo que haces es que vas entrando precisamente en un equilibrio entre tu sistema simpático y tu sistema parasimpático, porque el simpático no acelera y el parasimpático no frena. Okay. Pero en esta vida tan acelerada, siempre el simpático es el que nos trae muy acelerado, ¿no? Entonces, cuando logras estabilizar entre el simpático, parasimpático, inhalas en 5, exhalas en 5, ya verás que tu vida cambia. Pero vuelvo a insistir, no tienes 15 minutos. Entonces, y en ese ejercicio... Disculpa, Daniel, ¿y verdad que es tan sencillo? Es muy sencillo, 15 es una minutos. Sencilla. Inhala en 5, 15 minutos 2 veces al día, pero ¿dónde están esos 15 minutos? Y todos tenemos las herramientas para hacer eso, finalmente. Como les digo yo, ¿no? Lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. No molestas a nadie. Ya después, cuando esto se va haciendo el hábito y cambias tu manera de respirar, lo vas a hacer en el auto, en lugar de estarte enojado, molesto con el tráfico. Yo siempre les digo, inhala, exhala. Inhala, exhala. Y algo va a pasar contigo. Esa es la respiración que llamas la coherencia cardíaca. Bueno, eso lo usamos mucho para lo que es coherencia cardíaca, ¿no? Precisamente. Eso lo llamamos la coherencia cardíaca y que son de los talleres que nos toca impartir. Y ya cuando nosotros involucramos ya una emoción positiva, más la respiración, es cuando tenemos realmente una coherencia cardíaca, ¿no? Entonces, estos son los caminos o los fantásticos mundos que te puede llevar a hacer una respiración tan sencilla, ¿no? O sea, esa podría ser una buena práctica para que las personas inicien como a traer un poco de bienestar a su vida, haciendo unas pequeñas pausas de 15 minutos, haciendo la respiración en 5 y anclándolo con la emoción entonces positiva. Así como lo dijiste, ya ves, qué sencillo. Mira, respiras, una emoción positiva, lo anclas, etcétera, ¿no? Tengo episodios muy chuscos, muy curiosos, pues, que comentar, que a veces las mamás se estresan mucho con sus hijos, porque en Colombia tablas de multiplicar también les dicen. Sí, bueno, las tablas de multiplicar. ¿Cómo es posible que no te aprendas la tabla del 7 o cosas así por el estilo que dice la mamá, ¿no? Que le dicen a los niños. Y pues lo único que hace, el momento en que estás tú molesto, enojado, cambias tu campo electromagnético por otro tipo de ondas y pues el niño se siente mucho más alterado. Y una de las formas que nosotros podemos precisamente mejor bajar la presión, a ver, vamos a inhalar, vamos a exhalar, 5 minutos, te recuperas, recupera el niño y vuelves a iniciar de nuevo, ¿no? Entonces es fantástico lo que puede hacer una respiración. Y algo que utilizamos mucho nosotros para entrar mucho más en tranquilidad y que yo les recomiendo mucho es que alarguen mucho más la exhalación. Okay. Por ejemplo, si yo hago una exhalación en 4, pues puedo yo tratar de exhalar en 6. ¿Por qué? Porque la exhalación es parasimpática y es la que te frena, la que te relaja, la que te calma. Y hay respiraciones muy recomendadas para el momento que puedas estar viviendo, ¿no? Porque pueden ser respiraciones segmentadas, puede ser la respiración por una fosa nasal, puede ser que la exhalación la alargues casi al doble de la inhalación. En fin, depende del momento en que estés viviendo y cuál de todas ellas puedas utilizar. Se podría decir entonces que nosotros casi que vivimos hiperventilados todo el tiempo, o sea, que vivimos en una... ¿Y en qué momento también como que se nos olvidó, nos desconectamos de la respiración? Sí, y te agradezco ese comentario, Daniel, porque no lo digo yo, está prácticamente eso ya demostrado científicamente o médicamente. Es que casi del 80% de las personas no sabemos respirar. Hacemos una respiración, se llama una respiración de fuelle, ¿no?
Es una respiración prácticamente como si tuviera nada más una respiración torácica. Okay. Y lo que realmente, si nosotros hacemos una respiración completa, es inhalar, inhalar, sentir prácticamente, como decimos, que se infla el abdomen, que se inflan nuestros pulmones, etc. Pero ¿por qué no sabemos respirar? Porque es el mismo estrés que nos hace como si trajéramos una respiración de fuelle. O vuelvo a insistir, como cuando te corretea el león o te corretea un perro, estás exagerado en tu respiración. Y fíjate, Daniel, que mucho me ha tocado verlo y comprobarlo con grandes amigos. Cuando empiezas a subir alguna montaña o alguna pirámide o algo que quieras, simplemente el hecho de querer subir un tramo, yo les comento que cómo ves a veces a las personas o al grupo con el que compartes, en que está acabado, está pero colapsado, que tú los ves que se están ahogando y tú dices, le va a dar un ataque aquí mismo, ¿no? Y es cuando he ayudado a estas personas en decir, a ver, primero vamos a tranquilizarlos, se le cambio la respiración poco a poco, un 5x5, porque si en ese momento le hicieras una prueba a estas personas, ellas no están cansadas físicamente, están colapsadas por su respiración y eso no les permite oxigenar. Y bueno, eso ya se complica un poquito más cuando nos metemos con la cuestión del oxígeno, dióxido de carbono, que es el método buteico. Pero tú puedes ayudar a las personas simplemente, y le digo y se los propongo, cuando anden así o que se sientan muy agitados, ustedes pueden agarrar, voy a inhalar subiendo 5 escalones y voy a exhalar en los siguientes 5 escalones. Entonces voy haciendo un 5x5. Inhalo en 5 pasos, exhalo en otros 5 pasos y eso prácticamente vas aplicando coherencia respiratoria. Héctor, ¿y qué hace nosotros? ¿Qué causa cuando las personas no respiramos bien? Bueno, cuando no respiramos bien hay un detalle ahí que precisamente parte del método buteico. Cuando no respiramos bien o tenemos una respiración o cuando respiramos por la boca, el problema es que rompemos ahí un equilibrio químico, bioquímico entre lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono. Y si nosotros exhalamos demasiado por la boca, estamos exhalando mucho dióxido de carbono y nosotros necesitamos el dióxido de carbono para que transporte precisamente el oxígeno a la última de las células de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es importante. A veces un suspiro alargado, un bostezo alargado es suficiente para que rompas ese equilibrio. Okay. Entonces, como decimos, nomás cuidado, ¿no? No trato de decir de que nunca, no. Por eso la nariz se utiliza para respirar y la boca para comer. ¿Ok? Claro, hay ejercicios donde se va a utilizar de que necesitas hacer una exhalación o todas esas cosas, ¿no? Pero realmente es para ese momento, no que así vayas a respirar tus 24 horas del día, ¿no? ¿En algún momento de tu vida tú has experimentado de manera muy directa la sanación a través de la respiración o a través de finalmente esas prácticas de bienestar? Claro que sí. De hecho, te comentaba, ¿no? Tantas cirugías de columna, imagínate, ¿no? Y tantas cirugías de columna. Cuando ya salía prácticamente de la terapia o salía, perdón, de quirófano, que ya llegaba o me llevaban a cuarto del hospital, ahí es donde realmente empezaba ya mi sanación, ¿no? Porque ahí lo que yo les pedía mucho era que me permitieran sentarme. A veces me tenían que llevar un tipo de reposet al cuarto, porque yo lo que practicaba era precisamente respiración consciente, ¿no? Y bendito sea, ¿no? Que nunca de los nunca en tanta cirugía yo tenía un solo contratiempo. Me decían, ¿qué haces o qué no haces? O ¿por qué tus sanaciones son más rápidas o de ese tipo, ¿no? Entonces, lo he experimentado muchísimo yo, los grandes beneficios de la respiración. Otra de las cosas, por ejemplo, allá en México, a mí me encanta andar en bicicleta, pero mi pasión, ¿no? La bicicleta, lo disfruto, ¿no? Ese momento, ¿no? Cuando ya me voy cansando, aplico exactamente la misma formulita, ¿no? 5 pedalazos, inhalando, y 5 exhalando. 5 inhalando, 5 exhalando. Y así voy. Y ya veo en un momento que exhalo bastante bien.
y vuelvo a controlar mi respiración porque yo no estoy agotado físicamente. Se me colapsó mi respiración. Entonces, hay muchas maneras en las que yo te puedo decir de que he aplicado siempre la respiración, ¿no? Incluso uno nota que ahorita, por ejemplo, en muchísimos deportistas, algo que les trabajan mucho es la respiración. Antes pareciera que se enfocaban mucho en la masa muscular, en lo aeróbico, y se olvidaban mucho de esta respiración. Ahorita lo están haciendo un montón. Incluso hay muchos coaches de respiración. Sí, ahorita hay mucho coach de respiración. De hecho, en el libro El Poder del Oxígeno de Patrick, no recuerdo el apellido, pero con que busquen El Poder del Oxígeno, él hace una nota muy importante, ¿no? Que debido a los acuerdos de confidencialidad que tiene, no puede dar la técnica completa de cómo se tiene que respirar a los atletas de alto rendimiento. Y él lo menciona muy claramente, ¿no? Las Olimpiadas o las competencias de alto rendimiento se están ganando no por la fuerza física, no por la fuerza muscular, sino por el manejo de la respiración. Qué enorme es eso, ¿no? Imagínate. Inclusive también yo he notado mucho, y eso yo no lo digo, ¿no? Nada más vamos a esto, ¿no? Yo no lo digo, lo dice el Instituto Americano del Estrés, que el 80% de las enfermedades tienen un origen emocional. Entonces, le digo, como terapeuta y en otras áreas que soy, que me ha tocado que en lugar de dar una terapia, manéjale su estrés. ¿Y cómo le puedes manejar el estrés a una persona? Manéjale su respiración. Enséñalo a respirar. Porque les digo, el Instituto Americano del Estrés da esa cifra alarmante, ¿no? Que el 80%, y a veces ya hasta le suben hasta el 85% en algunos reportes, ¿no? Que las enfermedades tienen un origen emocional. Entonces, pues si estamos trabajando con eso, estamos trabajando que tiene su origen en el estrés, ¿cuál es una de las maneras más sencillas de trabajar el estrés? Con la respiración. Puedes salir del círculo, pero pues lo digo así, no digo, ni me quiero meter en esos campos, pero le hemos dado mucho poder a la pastilla. Sí, es que hace unas cuantas semanas estuvo acá una gran maestra y amiga que se llama Camila. Ella es doctora médica funcional y también ha trabajado en la medicina china, y ella nos explicaba eso que tú nos decías, que por ejemplo la tristeza se aloja en los pulmones, el miedo se aloja en los riñones, y el coraje y la ira en el hígado. Bien, eso, y nos explicaba así como todas esas conexiones, y es tremendo, o sea, es tremendo, y tiene todo el sentido del mundo, más desde, ahorita tú lo hablabas también desde el campo energético, tiene todo el sentido del mundo que si nuestra cabeza está todo el tiempo generando como ese tipo de energías, ese tipo de sustancias, produciendo ese tipo de sustancias químicas que enferman el cuerpo, pues que entremos en ese tipo de situaciones. Claro. O sea, ¿cómo ser algo diferente a lo que hay dentro de nuestro corazón y de nuestro cuerpo? ¿Cómo vamos a ser saludables si nuestros pensamientos no lo son? Exacto, gracias. También te pongo un ejemplo, ¿no? Y le digo para todas las mamás y todos para los estudiantes. Yo creo que a ustedes les ha tocado el caso escucharlo o incluso haberlo vivido en carne propia, como decimos, ¿no? De que tú puedes estudiar para un examen y dices, prácticamente ya lo sé todo. ¿Y qué te pasa en el examen? ¿Verdad? Te bloqueas, pues entras en shock y todo fue producto del estrés, ¿no? Porque pasa algo aquí en todo nuestro cerebro que se bloquea precisamente los conocimientos, el pensamiento. Y dices, allá en México, ¿no? Te entregan un 40-50 de calificación, ¿no? Cuando las calificaciones van de 0 a 100, pues, y se reprobé. Pero yo sabía. Y yo puedo aceptar que sabes. Pero fue el estrés, fue el miedo quien te paralizó en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Incluso tengo nietos ya grandes y eso. Yo les digo, inhala, exhala antes de un examen. Es que, por ejemplo, ahorita que hablas, eso me parece muy interesante porque se me vino a la cabeza un libro que leímos hace un tiempo que se llama Educaemoción. Y ese libro básicamente es el resultado de una investigación que hicieron en Islas Canarias. Cogieron un grupo creo que era como de primero, digamos acá es como cuando los niños tienen 6, 7 años. Sí. Y a ellos les empezaron a dar educación emocional y a los otros no. Cuando iban como en tercero, en cuarto, las estadísticas mostraban de que esos niños, pero por muchísimo, superaron académicamente a los otros,
porque entendieron que el proceso académico y el proceso intelectual es un proceso emocional. Claro. O sea, que cuando a lo intelectual le metemos el corazón, eso es como si lo multiplicáramos por 800, porque, Sí. porque aprendemos es lo que nos emociona, aprendemos lo que se conecta con el interior. Si no está ese vínculo emocional, entonces es difícil y se genera como todo ese paradigma de la educación tradicional de que las cosas entran es con la correa al lado de la mesa y hágame el favor y se aprende las tablas porque si no las aprende, se Cuidado, las ¿no? meto. Sí, me encanta el comentario, Daniel, y lo que tú mismo dices, ¿no? Imagínense, porque, bueno, trabajé en educación por 18 años. Imagínate que nosotros de los niños los educáramos a los niños o se le diera la oportunidad de la coherencia del corazón, ¿no? De que realmente vivir en la gratitud, en la compasión, etcétera. En México es fuerte el problema del bullying, ¿no? Entre los niños, pues. Entonces, y eso está estadísticamente tan ya demostrado, pues. Si tú en una escuela enseñas eso de la coherencia del corazón, que los niños vivan en la gratitud, en la compasión, no va a haber tanta agresión o cuando menos vamos a ir formando un mundo de paz. Es que viene desde ahí. Yo creo que, o sea, la información finalmente ya está. Y yo creo que otra cosa que tú has hecho, porque ahí es donde entra tu lado más ingenieril, Sí. es que a partir de artefactos has comprobado el impacto de esto. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál es el rol de los artefactos y de la tecnología Sí, a la sí. hora de validar ya no subjetivamente, sino casi que científicamente el impacto de esto en nuestro cuerpo? Ok, gracias, Daniel. Ahí la parte analítica, que le digo, la parte ingenieril, y agradezco que he podido estar, los que yo considero los grandes, en muchos talleres, ¿no? Con Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton y todos ellos en vivo. Y bueno, como maestro certificado en Kundalini Yoga, primer nivel y segundo nivel por el CRI, la mente analítica, esa mente ingenieril que aquí donde yo lo voy a decir con mucho respeto, de que cuando tú vas a impartir una clase de yoga, de mindfulness o de China Chiku, cuando tú les preguntas al final a los alumnos cómo se sienten, te van a decir bien, muy bien, excelente o cosas así. Pero eso mi mente analítica no lo aceptaba, porque yo después le decía, del 0 al 10, díganme que también siendo 10 es muy bueno. No, pues 8, 9, etcétera, lo que te da. Pero si tu 9 no es mi 9. Okay. Y entonces eso se vuelve otra vez muy subjetivo. Y la lucha interna fue eso. ¿Cómo hacer precisamente en una sala o en un centro de meditación de que el alumno pueda ir valorando su cambio, su crecimiento, su transformación? Y eso me llevó otra vez nuevamente a sumergirme, ¿no? En la investigación de cómo podría yo, primero, cómo podría medir el nivel de estrés con los equipos de vanguardia, con el equipo más sofisticado y sobre todo los equipos que más investigación han tenido, ¿no? Y eso me llevó precisamente a coherencia cardíaca, a HeartMath, un instrumento que tú lo conectas en tu celular y ahí te está midiendo tu coherencia, tu variabilidad del ritmo cardíaco. Y entre mayor coherencia, menos estrés, porque realmente están en coherencia tu cerebro y tu corazón. Y de ahí fue donde empieza esa gran búsqueda de que, bueno, empiezo a trabajar con coherencia cardíaca, empiezo a hacer mediciones y digo, esto es fantástico, ¿no? Entonces, eso fue una primera ruta, ¿no? Que digo, bueno, por aquí hay una ruta interesante. Pero cuando empiezas a dar clases de meditación, una de las preguntas que siempre hace el alumno es que nunca saben cuándo meditan. Porque, sí, ¿verdad? Entonces, y yo les digo a veces de broma, ¿no? Porque les digo, parece que en el momento en que te pones a meditar, en ese momento llegan todos los pensamientos, Ajá. ¿no? Yo les digo de broma, ¿no? Que en ese momento te acuerdas que te llegó, le decimos en México, el recibo o el billete de la energía eléctrica y que tienes que apagarlo, ¿no? Siempre le digo de broma y hoy se vence y luego me van a cortar la energía eléctrica y luego no voy a tener refrigerador o está haciendo mucho calor y bueno,
Y es cuando yo les pregunto, ¿y a qué hora meditaste? Pues, por si tu flujo de pensamientos no estaban en eso. Entonces, eso nos lleva a otra búsqueda de cómo poder saber o cómo ir valorando tu cambio el día al día con la meditación y que ya realmente se haga parte de ti. Y nos lleva a otro equipo también. El equipo se llama Flow Time. Y eso es lo interesante, que si ahorita nos midiéramos nuestras ondas cerebrales, estaríamos muy activos en las ondas betas, ¿no? Y cuando vas entrando a nuestra relajación, vas pasando o empieza a haber un mayor dominio de las ondas alfa y luego de las ondas teta, y tú lo que esperarías pues que las ondas betas empiecen a bajar mientras que las ondas alfa y teta empezarán a subir. Las ondas beta es ahorita prácticamente, ¿no? Que estamos platicando, estamos muy activos, estamos al pendiente de todo, ¿no? Las ondas alfa es cuando estamos entrando en un estado de relajación. Ahorita estamos muy relajados, estamos muy a gusto platicando, ¿no? Y después las ondas teta, que son ya estados meditativos, ¿no? Y ya las ondas gamma, que ya son meditaciones profundas, ¿no? Meditaciones trascendental, ya son meditadores muy profesionales, ¿no? Entonces eso también nos llevó a la búsqueda de cómo el alumno dentro de un salón, dentro de su clase, ellos pudieran ir valorando realmente ese cambio de decir, por fin, ¿no? Pude hacer que mis ondas cerebrales beta bajaran, mientras que mis ondas de relajación, como son las ondas alfa o teta, cuando menos logré cruzarlas, ¿no? En un momento dado. Bajar las betas, subir las alfa y subir las teta. Bueno, cuando menos, aunque sea un tiempo muy cortitito, pero en ese momento lograste hacer un momento de meditación. Pero si esto lo haces día tras día, tras día, tras día, va a llegar en el momento en que la mente se va a rendir ante ti. Me gusta ponerle mucho el ejemplo del caballo bronco, ¿no? Que para domarlo, no lo vas a domar en un día, ¿no? Entonces tú sabes que es darle constante, y que va a llegar el momento en que tú le vas a decir al caballo, tranquilo, y se va a quedar tranquilo. Pero eso, yo siempre les digo, queremos correr y esto no es así. Te puede llevar, no quiero decir una vida, pero sí te puede llevar un largo camino el poder llegar a esos estados de paz interior, de la búsqueda, de que yo les digo que cuando entras en un estado meditativo, aunque sea segundos o milisegundos, tú dices, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Por fin lo logré, ¿no? Entonces, por eso, aquí en Cocoa, aquí que bendito sea, aquí en Pereira, ustedes ya van a tener o ya lo tienen, un centro, una sala de meditación con los equipos de coherencia cardíaca. Tienen los equipos para Flow Time y bueno, también para las personas que creemos en los chakras o si no crees en los chakras, velos como centros de energía, como los maneja Joe Dispenza, o si no, pues velo como un sistema glandular, ¿no? Donde cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano vibran a diferentes frecuencias y cuando se imparten esos talleres de alineación de tus chakras precisamente con frecuencias, lo que hace es estarle dando una determinada frecuencia a cada uno de esos órganos, a cada uno de los sistemas, para que ocurra precisamente la sanación o la alineación, ¿no? Porque en el mundo que nosotros nos movemos, la enfermedad la vemos como algo de eso, como si fuera una orquesta, que el violín se le rompió una cuerda por allá o suena desafinado, y bueno, es simplemente volver a hacer lo que entre en frecuencia. Y para eso también se utilizan los audífonos especiales para la conducción del sonido a través del sistema óseo. Entonces también puedes darles esas frecuencias a tu organismo para lo que es cuestiones de sanación. Entonces así, entre un resumen rápido, podemos hablar de coherencia cardíaca para control y manejo del estrés. Podemos hablar de otros equipos como Flow Time para medir tus ondas cerebrales que van más enfocados a la meditación. Y para la cuestión de sanación, puedes utilizar los audífonos de conducción ósea para determinadas frecuencias para el órgano específico que tú requieres, ¿no? Y cuando, pues yo soy enamorado de eso, ¿no? Y creo mucho en las frecuencias. Como ingeniero químico, pues mi clase de esa, que la que me toca impartir ese taller, partimos prácticamente que somos átomos, tenemos protones en movimiento, tenemos
electrones, entonces hay movimiento en todo nuestro cuerpo y al final de cuentas somos frecuencias, ¿no? Entonces, lo único que hacemos al darle la frecuencia es recordarle a nuestro ser precisamente esa la divinidad que tenemos, natural, que la traemos de nacimiento. Pero en el caminar la perdimos, ¿no? Entonces hay que recordarle al cuerpo lo divino que es. Me parece muy bonita esa reflexión que haces y también cómo la iniciaste, porque creo que muchas personas en algún momento se han dicho eso a sí mismas y es, yo personalmente lo he escuchado un montón y es, yo no soy capaz de meditar, yo no soy capaz de meditar, no, eso de meditar no es para mí. Sí. Y me parece muy lindo que lo digas porque, por ejemplo, una persona que lo hace de una manera tan profunda como tú, pues yo creo que todos iniciamos igual. Yo creo que todas las personas iniciamos de la misma manera y es que cuando nos enfrentamos al silencio aparecen las voces al principio y es el ejemplo que ponías del caballo. Sí. O sea, es normal y yo creo que no sé si existirá quien de una entre en meditación y por primera vez y se fue profundamente. Puede que sí, muy seguramente habrá unos cuantos así, pero a la mayoría de las personas les toca domar el caballo. Sí. Entonces, es como una invitación para que las personas seamos pacientes con ese proceso, pacientes con nosotros mismos y podamos permitirnos encontrar como ese tesoro que hay al final del camino, porque vale la pena hacer ese esfuerzo de tratar de llegar a ese estado de meditación y ese estado de relajación, porque pues una vez se llega, se encuentra una herramienta muy valiosa. Y eso que yo creo que pues estamos en el camino y eso es un camino en el que siempre hay muchas más cosas por descubrir. Ahorita tú que hablabas de que hay unos estados de meditación profunda que generan otro tipo de ondas, como que a mí me brillaban los ojos de pensar, como que se sentirá llegar a un estado de meditación tan profunda. Y ahí me surge una pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia como más profunda y trascendente que tú has tenido en una meditación? Que tú saliste de esa meditación y dijiste, ¿qué acabo de vivir? Wow, ¿Qué me acaba de sí. pasar? Me daba un poco de risa, ¿no, Daniel? Porque en la formación que tenemos, que es un programa anual, ¿no? El que enseño yo en México, es una clase por mes, un taller por mes. Ya me ha tocado que ya los que han logrado meditar, entras en ese estado tan profundo de meditación que al lugar que fueron, al lugar sagrado, a donde ellos hayan querido ir en ese momento, les da miedo y se despiertan, ¿no? Porque dicen como si hubieras ido a un lugar desconocido, ¿no? Pero ese momento es tan sagrado que cuando lo practicas y lo practicas y lo practicas, después ya no quieres salir de ahí, ¿no? Pero las primeras veces vas a tener una reacción de decir, que ¿a dónde fui? ¿O qué pasó conmigo? ¿O tuve un destello? Y por lo que me comentas, y también que hago una reflexión aquí, yo le recomiendo mucho a las personas que son, pues, inician en este fantástico mundo de la meditación, empiecen meditando con mantras. Ok. Sí, porque el silencio, cualquier movimiento, hasta hacer este movimiento que hice yo ahorita, ya te saca de concentración. Ese pequeño que es, ya te quieres saber qué pasó, ¿no? Cuando tú meditas con mantras, yo siempre les digo y les recomiendo, utilicen audífonos. Hay muchos mantras en Kundalini, en yoga, y tampoco no te vayas a media hora. Practica 10 minutos, practica 15 minutos, y tú mismo vas a saber cuándo te lo vas a seguir pidiendo. Y esto ya se hace como el ejercicio, ¿no? Que dices, todos los días quieres correr o todos los días quieres hacer algo, porque ya llega el momento en que precisamente tu cuerpo te va a estar recordando que tiene o necesita de eso. Así como necesitas del medicamento, quiero que sepan que hay otro camino también. Bendito sea, yo tengo 68 años, no soy diabético, no soy hipertenso y no tomo ninguna pastilla, ¿sí? Y con todo respeto para mis amigos sonorenses en México, porque allá en la tierra de la carne asada, pues a veces hay algunos diabéticos, hipertensos. Yo vengo de familia, mi madre diabética, hipertensa, mi padre hipertenso. Y bueno, yo a mis 68 años no tengo ningún problema en mi salud, ¿no? Lo único que tomas son bocanadas de respiración. Sí, así. Esa es la medicina. Sí. Entonces, es cuando a veces digo, bueno, y aparte tengo mis hermanos, ¿no? Algunos que son problemas de salud con la cuestión de diabetes, hipertenso. Y pues a veces volteo al cielo y digo, bueno, ¿qué es lo diferente que he hecho a ellos, ¿no?
mantenerme en este mundo de la meditación, de la inhalación, del kundalini, etcétera, ¿no? Otro comentario antes, Daniel. Me tocó tomar un taller con Eckhart Tolle en vivo, un retiro de una semana, el autor del Aquí y el Ahora, y el taller se llamaba El Poder del Silencio. Ya se de imaginar, ¿no? Entonces... El retiro era en... Pues era algunas partes en silencio, Okay. ¿no? Pero era muy interesante lo que te digo, por lo que platicamos, ¿no? Nada más de como comentario, que qué difícil es precisamente querer mantenernos en silencio. Y le tenemos mucho miedo. Y dice, sí, lo enfrentamos, y dices, no, no. Y cuando uno logra estar en ese paz interior, en ese silencio, esto es vida. Y mira que hay muchas cosas a las que acudimos para huir del silencio. Por ejemplo, hay muchas personas que les resulta muy difícil en algún momento de su vida estar solos, Sí. precisamente por el silencio. Hay momentos también en el que hay muchos elementos distractores, pero precisamente porque el silencio no puede ser como una alternativa, porque tras el silencio hay como reflexión, y la reflexión a veces asusta, porque Sí, es como una exacto. autoevaluación. Es como, Te yo no quiero te hacer enfrentas, ¿no? Sí. Te enfrentas a ti mismo. Yo no quiero hacer ese examen porque sé Sí. que lo puedo perder, entonces Así es. me quedo mejor en silencio. Ajá. Entonces, pues, ahí está algunas reflexiones, ¿no? Que hemos ido dando durante la charla, ¿no? Pasemos entonces ahorita a este libro también con una pregunta, y es que acá, por ejemplo, también aparecen los chakras. Entonces, ¿te parece si tejemos un poquitico que hablemos del libro y también que me cuentes un poquitico, me expliques ese rol de los chakras, que ahorita lo tocabas y lo hablabas a partir de lo glandular, de lo energético, pero que nos cuentes un poquitico también como cuál es la función de cada uno, cuál es la definición de cada uno? Les platico, el libro Sanar en la Tormenta fue algo que estuvo en mi corazón por muchos años, y Sanar en la Tormenta es precisamente un testimonio del accidente cuando yo, en 2005, que les digo que nos fuimos a un barranco, a un precipicio, donde dañé mi columna, y en el libro platico todo ese caminar, todo ese entrada, salida a los hospitales, y sobre todo, yo sé que muchas personas pueden tener un mayor problema que yo en la salud, pero sobre todo lo que yo les quiero inculcar en Sanar en la Tormenta, como en la tormenta, esa tormenta de dolor, que todos los medicamentos para el dolor que ustedes quieran, yo los usaba, mas sin embargo ninguno de ellos quitaba mi dolor. Y eso hacía que cada vez fuera aumentando las dosis de muchos de ellos, o tener que ir a la clínica del dolor para controlar el dolor. Y yo la reflexión que hago precisamente en el libro, cómo fue un caminar, precisamente sanar en la tormenta, sanar en el dolor. En el libro comento parte del accidente, la parte de todo el seguimiento médico que me tocó vivir, y cuando yo llegué a yoga, ¿no? Eso me gusta compartirlo mucho, porque cuando yo llegué a yoga, o bueno, regreso tantito, a las personas que se nos instrumenta la columna, que traemos los clavos ahí, ¿no? Que traemos 4 clavos, 6 clavos, 8 clavos, los que ustedes quieran. Se nos desarrolla a veces esos detalles de querer caminar muy derechito, ¿no? Entonces, porque pues crees que se van a salir los clavos, o que crees que se va a quebrar algo por ahí en tu columna, etc. Entonces, dejas de hacer ciertos movimientos, ¿no? Y eso yo siempre les he comentado, pues parte del libro está muy enfocado al sí se puede, de que no porque tengas instrumentada tu columna, que no porque padezcas tanto dolor de columna, tengas que estar atado a un sillón, a un reposet, con tu control remoto de la tele, ¿no? Creo que es lo peor que podemos hacer. Hay caminos, y ese fue el camino que seguí. Cuando yo llegué a yoga, y eso me gusta mucho compartirlo, yo llegué haciendo yoga en silla, porque yo no podía, tanto era mi dolor que yo no podía ni estar en el tapete, como normalmente se puede hacer una práctica de yoga. Y cuando llego y hago mis primeras 2, 3 prácticas en yoga, cuando hubo que hacer ciertas flexiones, ¿no? Movimientos, no. Yo al día siguiente sentía que me había
roto la columna nuevamente, ¿no? Fue un dolor insoportable. Regresé al área médica, revisaron todo nuevamente y lo que me dice Héctor es que se han atrofiado tantos tus músculos o fibras de tu cintura que ahora que te estás volviendo a tener flexiones y estás teniendo movimiento, hay cuenta como que si se están estirando nuevamente. Claro, dice, hay micro desgarres, pero no tienes opción. Si quieres sanar, tienes que seguir. Y entonces esa fue la señal que yo mandé, que yo quiero sanar. Y seguí. Y en efecto, yo creo que esos dolores pasaron, yo creo como al mes y medio, ¿no? Pero yo fui muy constante en el yoga. Y fue cuando precisamente se presenta la oportunidad de hacer la certificación en nivel 1. Y luego después hice 4 años en el nivel 2 y es lo que me ha tocado impartir. Pero el libro va enfocado precisamente a eso, en el que sí se puede, en el que hay un camino para el dolor, para todo lo que puedas tener ahí, sobre todo problemas con tu columna. Y de veras, y se lo digo de corazón y con mucho respeto para el área médica, ¿no? Personas que o iban a ser operados o que en demasiado dolor de columna, que me buscan y siempre los ayudo y lo hago de forma gratuita, ¿no? Lo hago de todo corazón. Es una forma o filosofía de vida, ¿no? Servir, servir y servir. Y aparte de lo que es sanar en la tormenta, que fue pues mi experiencia de cómo el no poder doblar, de no poder tener ciertas flexiones, cuando nos tocó hacer el servicio social, dijimos, bueno, vamos a trabajar con abuelos, ¿no? Y cuando hablamos de abuelos, pues ya estamos hablando de personas 70, 75 años, hasta de 80, ¿no? Pero entonces ellos tampoco pueden trabajar en el piso. Y de ahí fue cuando a mi esposa, Pilar Mendoza, Aryanjin Kaur, yo soy Aryanjin Singh, fue cuando nace la idea de hacer precisamente, o como decimos, tropicalizar lo que era toda una crilla completa de Kundalini Yoga, poderla cambiar y hacerlo en silla para nuestros queridos abuelos, ¿no? Entonces ese fue el gran reto, porque cuando nosotros hicimos este manual, esta publicación, cuando dijimos, bueno, vamos a trabajar y vamos a compartir con los abuelos, no encontramos absolutamente nada en internet que nos pudiera dar una guía. Y nos enfrentamos a una realidad de que en ese momento no sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer, pero bendito sea, está ahí está el resultado. Y cuando le damos clases a los abuelos, mi esposa sigue dando clases a los abuelos y a los niños. Cuando tú le das unas clases a los abuelos, anímense, los que andan en el fantástico mundo del yoga. Les aseguro que ustedes van a recibir más de lo que dan. Porque cuando un abuelo te dice, me pude abrochar mis zapatos, me pude acostar, me pude levantar, ¿no? De que a veces los tienen que ayudar en acostarse o cosas como eso. Pero cuando te dicen, maestro, me pude poner un zapato, wow, es cuando tú dices, ha valido la pena tu caminar, ¿no? Y ese momento, Daniel, con nada te lo pagan. Pero qué bonito que finalmente el yoga fue lo que trajo sanación a tu vida y que tú lo que estés haciendo sea eso, utilizar el yoga para llevar sanación a la vida de los demás. Sí. Y a la vida también para quienes pareciera que también este tipo de prácticas están un poco más, de pronto, no están como tan relacionadas como los abuelos o las personas que tienen padecimientos de movilidad. Exacto. Sí, e incluso, por ejemplo, el manual Amigos lo compran aunque sus papás no practiquen yoga, pero como está está redactado de una forma muy suavecita, dice, se lo voy a comprar para llevárselos a mis papás, para que puedan practicar ahí en su casa, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, esas son las grandes satisfacciones, o una de las tantas grandes satisfacciones que hemos tenido en este caminar, ¿no? Con el yoga, en la sanación, en la recuperación de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate todo eso, ¿no? Y empezamos hablando del estrés, ¿no? Y mira dónde vamos ya, ¿no? Ahora estamos ya en una sanación, pero ya en una sanación, pues yo lo diría de alto nivel, ¿no? Porque haber tenido 8 tornillos en mi columna y no tener hoy ninguno, y que puedo hacer una flexión y pudieras parecer, no, tú nunca fuiste operado de columna, ¿no? Entonces, sí se puede. No están atados al sillón,
ni al control remoto. Ay, Héctor, yo siento que a mí me surgen tantas cosas y siento que quisiera quedarme hablando acá contigo otra hora. Sí, hay muchos temas que pudiéramos... Sí. Y más porque, pues, finalmente es muy bonito cuando se unen todos los roles. Sí. Porque en esta conversación ha quedado claro en dónde surge el empresario, en dónde surge el maestro, en dónde surge también el ingeniero, pero lo que transversaliza todo es el humano maravilloso que hay detrás, como moviendo esos diferentes roles y haciendo que cada una de esas funciones esté al servicio finalmente de las personas. Y también yo creo que para nosotros que nos movemos en esto es muy esperanzador ver que como que hay un movimiento muy grande. Hay un movimiento muy grande de personas que queremos y que soñamos con hacer las cosas desde el amor. Y me alegra un montón escuchar toda tu historia y ver todo el ejemplo que nos das con tu camino. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, muchísimas gracias también por haber dedicado estas semanas acá en Pereira, porque todos los días sé que has estado acá no han sido de turismo, sino que han sido precisamente de estar transmitiendo conocimiento y transmitiéndole cariño a las personas con quienes te has topado. Sí, gracias, Daniel, gracias por el momento, gracias por el espacio. Y yo creo que también es parte de la transformación que uno va teniendo en su ser interior, ¿no? Porque si tú me preguntas cuál es tu filosofía de vida, Héctor, es servir, servir y servir, ¿no? Y cuando tú ves el cambio en las personas, en tus alumnos, nada más rápido, pues, alumnos míos que tenían 3 medicamentos de psiquiatra, que a los 3, 4 meses de estar llevando el programa allá en Sonora, México, Héctor, dejé el medicamento. Con yoga Héctor, y meditación. Sí, wow. Yo, Héctor, dejé 2. Y ya después, como a los 6, Héctor, ya no tomo ningún medicamento. Bendito sea, digo yo, ¿no? Y lo ves, te juro, Daniel, ya no más por último, cuando personas que me han llegado, yo le podía pasar así la mano y su mirada estaba perdida. De tanto medicamento que traía, todo el estrés y todo, la depresión y todo lo que traía. Hoy no toma ningún medicamento, ha seguido en mis talleres y si ya lo vemos, pero otra persona, ¿no? Entonces yo le recomiendo, inténtenlo, dense ese regalo, si se puede, y gracias por todo, ¿no? Ya saben, tienen un amigo ahí en México. Yo siempre respondo cualquier mensaje o lo que puedan necesitar, lo hago desde el corazón. Y también lo lindo es que acá también en Pereira hay digamos, una semillita también sembrada por ti con Cocoa. O sea, sí. Personas que ya han estado acá y que son muy cercanas al corazón y al alma de este proyecto y ellos pues sentir que también tienen un poquitico de todo eso que tú nos compartiste acá. Entonces, no es algo como que no sea asequible. O sea, todos podemos llegar a este tipo de herramientas, está al alcance de todos nosotros y qué bueno que se vuelva una revolución de meditadores y respiradores conscientes en el mundo. Claro que sí. Y meditadores por la paz. Que sí se puede, ¿no? Gracias, Daniel. Hay algo, lo platicamos, Pilar, la esposa, tu servidor. Hay algo que nos une a Colombia, ¿no? Ya no queremos ser tan analíticos, ¿por qué, no? Pero nos sentimos en casa. Bendito sea los talleres que estuvimos impartiendo acá. Si vieras mi teléfono, los mensajes tan lindos, ¿no? Que me han mandado los alumnos y todo lo que fue. Y que sepan que aquí está, ¿no? Y que lo tienen aquí en Cocoa. Decimos, misión cumplida. O como digo, nos podemos ir en paz. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias de todo corazón y a todos ustedes. Bendiciones. Adiós. En órbita.